¿Qué tal, amigos y seguidores de Expresión Forense y Coforense? Es un gusto que nos acompañen una vez más en esta sección en donde hacemos entrevistas a diversos expertos del área forense con el fin de conocer un poco más de cada ciencia, arte, disciplina u oficio que coadyuvan en la impartición y procuración de justicia. En esta ocasión nos encontramos con un invitado muy especial. Se encuentra con nosotros el maestro Francisco Elías Bartolo, quien es maestro en Ciencias Penales con especialización en Criminalística por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y es además técnico en criminalística con especialidad en grafoscopía por el Instituto de Formación Profesional de la PGJ del Distrito Federal. Es también miembro de la Academia Internacional de Expertos en Escrituras y Documentos y presidente del capítulo México de la Sociedad Internacional de Peritos en Documentos. Y precisamente nos agrada mucho tenerlo aquí porque no habíamos tocado este tema en la sección de entrevistas. Entonces es un tema que también nuestros seguidores ya nos habían estado diciendo que les gustaría conocer un poquito más sobre este tema. Entonces esta entrevista quisiera enfocarla un poquito hacia la importancia precisamente de que los peritos en grafoscopía se formen adecuadamente para poder llevar a cabo pues su trabajo de manera idónea, ¿no? Entonces, para entrar un poquito ya en materia, quisiera que inicie pues precisamente contextualizándonos un poco, ¿no? Finalmente hay gente que si bien le interesan las ciencias forenses no está inmersa dentro de ellas, entonces habrá quienes aún todavía pues confunden que grafología, grafoscopía o que documentoscopía o no les queda precisamente claro. Entonces podría empezar contándonos un poquito sobre qué es la grafoscopía y cuál es su importancia para una investigación. Ok, bueno, has tocado puntos importantes. Realmente el tema de la grafoscopía, no solo en México, en el mundo, pues existe una diversidad por cuanto a las denominaciones de esta materia, que se encarga del estudio de las manuscrituras con fines de identificación. Vamos a dejarlo. ¿Qué es lo que hace un perito en grafoscopía? Estudia manuscrituras, desde manuscrituras legibles hasta una manuscritura especial que se denomina la firma. ¿Okay? Entonces nos dedicamos a estudiar estas para saber si una persona realizó o no esa escritura o realizó o no esa firma. ¿Okay? Las denominaciones que hay en el mundo son variadas dependiendo del país. En México la denominación oficial para esta ciencia es grafoscopía, pero en otros países obtiene denominaciones desde pericia caligráfica, grafotecnia, pericia grafística, incluso en algunos países se le denomina grafología forense. ¿Okay? Y de ahí vienen las confusiones de los términos. En México realmente sigue habiendo estas confusiones. Yo veo muchos ofrecimientos de prueba de los abogados donde ofrecen la pericial en grafoscopía, caligrafía, grafometría, grafología y todo lo que termine en IA por un desconocimiento total. Realmente la denominación que se tiene dentro de nuestras dependencias oficiales, procuradurías, tanto estatales como la de la General de la República, la denominación oficial es grafoscopía. Hay una tendencia a la denominación de documentos cuestionados, por un tema que vivimos ahora de la cercanía con Estados Unidos, que siempre la hemos tenido, y esta influencia americana, y se han creado ahora las áreas de documentos cuestionados. ¿Pero qué dicen las procuradurías de las áreas de documentos cuestionados? Que están conformados por dos especialidades, grafoscopía y documentoscopía. ¿Okay? Entonces ya definimos a la grafoscopía, ahora vamos a definir a la documentoscopía. La documentoscopía es una disciplina que se encarga del estudio del documento a efecto de determinar su autenticidad o falsedad o las posibles alteraciones de que haya sido objeto. Esa es la definición clásica de la documentoscopía. Muchos dicen que la grafoscopía se subsume a la documentoscopía, es decir, que forma parte de la documentoscopía, porque en el caso del estudio de un documento, si hay una manuscritura, entonces utilizaremos la grafoscopía. Eso no quiere decir realmente que la grafoscopía se subsuma a la documentoscopía y forme parte de esta, porque simplemente son áreas de conocimiento separadas. Cada una utiliza sus propios métodos, sus propias técnicas y su propio nivel de conocimiento para poder resolver la problemática. Entonces son dos especialidades diversas. ¿Están íntimamente relacionadas? Claro, porque las escrituras se encuentran dentro de documentos.
Claro que yo conozco muchos expertos en grafoscopía que conocen poco o nada de la documentoscopía y muchos expertos en documentoscopía que no conocen nada de grafoscopía. Lo ideal es que tuviéramos un especialista que conociera y manejara perfectamente las dos áreas, ¿no? Entonces, estas dos áreas que están íntimamente relacionadas, el experto forense tiene que aplicar metodologías diversas para poder resolver ciertas problemáticas, ¿ok? La grafología, que es realmente poco conocida en México y poco aplicada, aunque como te digo, si tú miras las listas de los consejos de la judicatura, tanto estatales como federales, verás que existe la especialidad en grafología. De hecho, existe la especialidad en caligrafía, existe la especialidad en grafometría, existe la especialidad en documentos cuestionados, existe. Entonces yo digo, a ver cómo está esto, ¿no? Entonces eso denota realmente una gran ignorancia por parte de la gente que conforma estas listas, ¿no? Porque volvemos al tema, entonces las procuradurías deberían de tener también estas especialidades, pero no existen, entonces ellos dicen, no. ¿Cuál es la las especialidades? La que se encarga del estudio del documento, documentoscopía; la que se encarga del estudio de las manuscrituras con fines de identificación, la grafoscopía. Sí, y dejan de lado la grafología. La grafología, desde sus orígenes, ha estado relacionada con las mancias. En un tiempo se le llegó a conocer como quirogramatomancia. Y el primer libro que se escribe formalmente sobre grafología, aunque muchos me dirán, no es cierto, no fue el primer libro, que es el de Hipólito Michon y Desbarrollés, la liga con las mancias. Y Hipólito Michon se desliga de Desbarrollés para poder crear una grafología desligada de las mancias. Antes de eso hubo otros intentos de crear una área que se dedicaba al estudio de las manuscrituras a efecto de conocer las tendencias conductuales del amanuense, que es lo que hace la grafología. Entonces tenemos a Huarte de San Juan, tenemos a Próspero Aurelius en Italia, pero realmente quien le da nombre a esta área es Hipólito Michon, aunque él realmente no es el que crea realmente la grafología que hoy día tenemos vigente, sino fue uno de sus alumnos, su alumno más brillante, llamado Jules Pujaman. Y Jules Pujaman es el que crea la escuela grafológica gestual. Y entonces esa es, digamos, la grafología que está vigente, aunque de esta derivan otras corrientes grafológicas. Tenemos la emocional, tenemos la escuela argentina, tenemos la escuela italiana, tenemos la escuela alemana, ¿no? La escuela rítmica. O sea, muchas corrientes que derivan de esto y que son como complementarias a esto. En México la grafología no es muy bien vista, por lo que te comentaba, y no saben cómo utilizarla. Realmente la grafología puede aportar mucho. Muchos le critican el carácter de ciencia de la grafología. Te puedo decir que la grafología en Francia es catalogada como una ciencia de utilidad pública. Sí, en México hay mucho desconocimiento, claro. El tema, te voy a decir también por dónde va. El tema de las ciencias forenses, de las llamadas ciencias forenses, y el desprestigio de estas, más es por, y lo voy a entrecomillar, los expertos que las aplican que por las ciencias en general. Es decir, porque hay, y lo entrecomillo, expertos que tienen una mala praxis, entonces se critica a la ciencia o a la disciplina. Entonces dicen, no, es que la grafoscopía no sirve. ¿Por qué la grafoscopía no sirve? Dicen, oye, porque los peritos son peritos de conveniencia, ¿no? Y en ese sentido, ya que está tocando este tema precisamente de los peritos y los profesionales, y ya que nos dio como este panorama general de, pues precisamente cuáles son estas como diferencias entre estos términos, y que también hay un desconocimiento de no saber exactamente cuál es la forma que debería ser. En México, ¿cuáles son los requisitos que te piden las instituciones para los peritos para tú poder ejercer como perito en grafoscopía? Mira, los códigos en general son muy específicos. Todos los códigos procedimentales, incluyendo el Código Nacional de Procedimientos Penales,
nos dicen, ¿quién es el perito? El perito es el experto en ciencia, arte u oficio. ¿Cómo se acredita la experticia? Con el título en la ciencia, arte u oficio, si es que estuviese reglamentada. Y aquí tenemos una confusión. Entonces, hay muchas personas que dicen que en México la grafoscopía y la documentoscopía ya está reglamentada. ¿Por qué? Pues porque ya existe una especialidad, ¿cierto? Y entonces, si ya tenemos una especialidad, ya está reglamentada. ¿Por quién? Por la Secretaría de Educación Pública. Yo les diría a las personas, y la remitiría a la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional, donde nos dice que efectivamente que para poder ejercer una profesión se requiere un título y cédula. Pero en el transitorio del propio reglamento, de la ley reglamentaria, nos dice cuáles son las profesiones que están reglamentadas. Y te señala solamente 23 profesiones. Dentro de las cuales no está ni criminalística, ni tránsito, ni criminología, ni ninguna de las llamadas ciencias forenses. Entonces, técnicamente no está reglamentada. Segundo, si bien es cierto existe una especialidad, la especialidad no te otorga un título. Claro. Te otorga un diploma. Sí. No un título. Entonces, no tenemos título. ¿Tenemos cédula profesional? Sí, claro, pero hay muchas cédulas profesionales de tecnicaturas, de especialidades, de maestrías, de doctorados y de licenciaturas. No está reglamentada. ¿Por qué no está reglamentada? Porque si estuviese reglamentada, entonces estarían unificados los planes y programas de las escuelas. Pero si tú miras una escuela que da la especialidad y miras otra, y miras otra, y miras otra, verás que todos los planes y programas son diferentes. Entonces, ¿cuál es el plan bueno? Sí. Porque muchos ni se parecen. Y unos enseñan una cosa, y otros enseñan otra cosa, y otros enseñan otra cosa. Y así. Entonces, ¿qué pasa entonces ahora con las certificaciones? Las certificaciones apoyan que tienes unos conocimientos actualizados en la materia y que realmente estás preparado para ejercer como perito en grafoscopía. Sí, yo creo que sí. Aquí hay que tener cuidado con el tema de las certificaciones. ¿Por qué? ¿Quién certifica? ¿No? Entonces creen que las escuelas certifican. No, las escuelas no certifican. No certifican peritos. Claro. Y en todo caso certifican estudios. Pero una escuela no certifica que tú sabes, certifica que cursaste. Que tuviste un programa escolarizado o no escolarizado, que cumpliste los requisitos y que finalmente pasaste. Claro. ¿Eso garantiza que tú aprendiste todo lo que tenías que aprender en la carrera? No. La verdad no. ¿Cuántos de nosotros no conocemos a compañeros que o pasaron copiando o les hacían los trabajos o que hacían lo que fuera para pasar? Sí, claro. Ahí está. ¿Realmente saben? La cuestión es que no. Hay países que han implementado algo que se llama un certificado de calidad profesional para los profesionistas y hay certificados de competencias para los técnicos, es decir, para aquellos que no tienen una carrera profesional. Y aún teniéndola, yo pienso que no hay nada mejor que tener un certificado de competencias. Porque un certificado de competencias no solamente va a decir que yo sé, sino que también sé hacer y que además entrego productos de calidad. Claro. Y finalmente, un dictamen es un producto. Sí. ¿Okay? Y debería tener ciertas normas de calidad. Entonces, de hecho, ahora con las certificaciones en México de los laboratorios bajo la norma 17025, ¿no? Esta norma certifica laboratorios, pero no certifica el personal de los laboratorios. De hecho, uno de los artículos de la 17025 dice que el personal de laboratorio deberá de estar certificado en sus competencias. Y entonces hay una tendencia en el mundo a generar normas de certificación de competencias. Ojo, porque entonces una certificación se tiene que hacer por un ente certificador autorizado. O sea, yo me quiero elegir como centro certificador, tengo que cumplir con ciertas normas para hacerlo, para emitir un certificado. Pero resulta que en México cualquiera emite certificados. La escuela Patito, el instituto Patito, la asociación Patito, y te dicen certificado, y te ponen certificado como perito y tal, y tal, y tal. Y entonces te dan tu nombramiento de perito, tu gorra de perito, tu credencial de perito. Sí. Okay. Una certificación tiene que hacerse bajo una norma que sea oficial, que esté publicada en el Diario Oficial de la Federación. Y entonces, el trabajo que ahora está haciendo el CONOCER con la generación de normas que se generan a través de grupos expertos, de mesas de trabajo, con metodólogos de la SEP y con el área jurídica de la SEP, es la que está realizando esto que realmente tendría que ser lo más conveniente. Las normas que existen en términos de las ciencias forenses
y cosa que no me gusta mucho el término, para que lo entienda la gente, se han trabajado y tienen cierto alcance. Oye, es que ¿se pueden mejorar? Claro que se pueden mejorar. ¿Son perfectibles? Claro que son perfectibles, pero tenemos que partir de algo. Claro. Y tenemos que empezar a trabajar con ellas para generar una unificación en el tema de los procedimientos y en la forma de actuar de cada uno de los expertos forenses en diferentes situaciones. Algunos critican a las normas diciendo que son normas para peluqueros, para cocineros, pero si eso fuera, pues entonces instituciones como el Instituto Nacional de Ciencias Penales no tendría esta tendencia de generar normas de certificación de competencias, claro, ¿no? O algunas instituciones como Banco de México y la Fiscalía General de la República, que han generado una norma de competencias, pues no lo harían, claro. ¿no? Claro, ¿cuál es la certeza de la norma? La certeza de la norma es que nos quita de ambigüedades al momento de evaluar las competencias de una persona, porque se genera un instrumento que ha sido validado por metodólogos de la SEP. Y la otra es que estas normas que son públicas, que están publicadas en el Diario Oficial de la Federación, pero además están en un catálogo de normas en la página del Conocer, permite que la gente pueda impregnarse de ellas, estudiar a través de ellas y puede servir como referente para generar programas de capacitación que puedan estar unificados. Entonces, si todos, así como lo hicimos con las normas ISO, que no son obligatorias o no eran obligatorias en un inicio, después se empezó a pedir como obligatoria porque todo el mundo decía, es que sí funcionan, ¿no? Entonces, si hacemos que todos homologuemos esto, las normas van a funcionar en tanto lo queramos nosotros, porque de otra manera, pues, y voy a entrecomillarlo, los peritos seguirán trabajando cada quien de una forma, de otra forma, de otra forma, de otra forma. Porque unos se formaron con diplomado, otros se formaron con especialidad en una escuela, y otros en otra escuela, y otros en otra escuela. Y entonces es complicado. Entonces, pues de ahí, claro, viene la ventaja de la certificación, que es de alguna manera una forma de tener un control homologado de los conocimientos, de las habilidades que deben tener los expertos en grafoscopía para poder realizar pues su trabajo de manera adecuada, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues yo le agradezco muchísimo estos minutos que nos ha regalado. La verdad, la información que nos ha brindado me parece que ha sido muy enriquecedora. Espero que a todos los que nos están viendo también les haya servido mucho para conocer un poquito más, para tener claros estos conceptos de lo que es la grafoscopía, la grafología y la documentoscopía, y exactamente cuál es la formación o cuál es la formación que debería tener el perito en grafoscopía. Entonces yo le agradezco muchísimo a usted, maestro, por su tiempo, por poder venir a acompañarnos, y les agradezco también a ustedes que hayan visto este video.